Arrancamos este tercer bloque ya con la presencia del economista Orlando Ferreres para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte, muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, bueno, un gusto tenerte, lamentablemente bajo esta modalidad y no en forma presencial, ¿no? Como hacemos habitualmente. Bueno, pero es la forma que podemos usar ahora, así que hay que Exact- usarla. Exactamente. Bueno, ayer el gobierno presentó finalmente la oferta para los tenedores de deuda argentina emitida bajo legislación extranjera. ¿Qué te pareció, Orlando, esta oferta que realizó el gobierno? Me pareció interesante porque hay que tener en cuenta que los fondos de inversión habían contratado a los mejores abogados, no digo del mundo, pero de Estados Unidos, para hacer frente a este juicio que iba a haber. Pero como el gobierno bajó muy poco la parte de capital y bajó mucho los intereses y dio un plazo de gracia de 3 años hasta el 2023, evidentemente yo creo que es un ángulo interesante que encontró el gobierno de reducir el efecto legal de todo esto y bajando los intereses, porque está bien, el riesgo país mide la diferencia de intereses, pero ¿por qué tenemos que pagar 40% anual de tasa con respecto a Estados Unidos que está pagando 0,7% anual a 10 años? Evidentemente para los abogados que van a tener que ver con este juicio, que son los mismos, es una mujer ahora, pero los mismos del juez Griesa, yo creo que está bien porque ella va a entender que la tasa de interés está bien, ahora en vez de ser 0,7 es 2,33, no sé cómo se distribuye por año, pero no es tampoco tan baja y que eso va a ser difícil de explicar como un tema fácilmente de mercado, no va a ser sencillo para estos, por más que son gente, abogados dedicados a la parte, digamos, de juicio, no va a ser tan fácil porque lo que había trascendido de parte de los fondos, yo creo que era un tema de que les interesaría ver que los intereses no bajen mucho y que baje el capital no les afectaría, pero realmente yo creo que la forma en que el gobierno encaró la oferta está bien y ataca bien al punto que es no pagar tantos intereses. Me parece que 4.000 de tasa de riesgo país era una barbaridad, era peor que el default prácticamente y no se justificaba. Yo creo que ahora eso se va a normalizar. O sea, que ves que se abre una oportunidad interesante para avanzar en forma exitosa con las negociaciones. Bueno, no va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser tan fácil llegar a la forma exitosa, pero por lo menos se puede avanzar, digamos, de alguna manera, digamos, en el acuerdo que se llegará, digamos, creo que hay 20 días para resolver el acuerdo, y me parece que va a ser así, o sea, dentro de ese plazo se va a publicar ya hoy mismo, se publicó todos los detalles, así que vamos a tener que ver todo eso para poder establecer, digamos, el tiempo que tienen los bonistas para contestar y si contestarán que no, sí o qué es lo que van a decir. Orlando, ¿cómo te va? ¿Cómo se Bien. traduce esto en el día a día de los argentinos? Bueno, para el día a día no hay mucho efecto porque son negociaciones, pero una vez que se resuelva yo creo que se va a normalizar el riesgo país, que es uno de los puntos que genera incertidumbre y aumenta las perspectivas de recesión económica. Este año nosotros calculamos que la recesión, siendo que la cuarentena se extendió un poco más de lo que habíamos previsto, en vez de caer 4 el producto, caería 6 puntos este año respecto del año pasado. Pero también es cierto que para la gente común, digamos, lo que va a interesar de esta deuda es que se va a pagar bastante en el 2023 y poco ahora. O sea que la gente va a estar más tranquila, yo creo, porque el año que viene se espera que ya se descubra alguna vacuna contra el COVID-19 o se encuentre algún antiviral que lo neutralice y entonces el crecimiento de la economía podría ser en B corta, aunque claro, el trimestre peor va a ser el actual, que es abril, mayo y junio. Ahí la caída puede ser enorme. Y después el trimestre que sigue, o sea, julio, agosto y septiembre, va a crecer cero o quizás algo negativo.
recién en el cuarto trimestre vamos a estar creciendo. Y sí creciendo mucho en el 2021. ¿Cuál es tu evaluación de las medidas que está tomando el gobierno en materia económica? Yo creo que está bien, porque ahora el tema a resolver es el tema de la deuda, y es así que los pronósticos nos indican que, digamos, si la Argentina no lograra reestructurar la deuda, la actividad económica caería mucho más, mucho peor, 8% o más. En tanto que si logra reestructurar la deuda, caería más o menos 5 a 6%, vamos a decir 6%, que se puede recuperar todo en el año que viene, en el 2021 y 2022. Yo creo que hasta ahora, antes de la cuarentena, la Argentina venía para este año teniendo una caída de -2, y el año que viene una recuperación del 2%. Eso significa que para el año que viene, ahora en vez de caemos 6, vamos a crecer aproximadamente el mismo número. Es decir, la actividad económica se va a recuperar también alrededor de 6%. Sí, Orlando, esta semana el proyecto de ley para gravar los grandes patrimonios en ocasión de la pandemia obtuvo el aval presidencial. ¿Cuál es tu opinión de esta iniciativa? Bueno, en general tuvo el aval, pero por lo que escuché, hasta ahora afectaría muy pocas personas, unas 12.000 personas, que no es una cantidad muy grande. Hay que ver cuánto se pretende extraerles, también eso no está del todo claro, pero yo creo que no va a afectar a toda la población, sino a una pequeña cantidad de la población argentina, que es la que posee mayores recursos, sean locales o internacionales. Sí, justamente brindábamos esa información. De todas formas, ¿vos estás de acuerdo con esta propuesta? Muy de acuerdo, no, porque en general la mayoría de la gente no está pagando los impuestos, o sea que el que tiene muchos recursos está pagando todos los impuestos. No te olvides que la recaudación tributaria de la AFIP creció 35% con una inflación del 48%. O sea, cayó, pero no cayó a cero tampoco, cayó un 12% en términos reales. Esto en el mes de marzo. Ahora en abril puede ser que caiga un poco más, no sabemos, pero en general la AFIP no ha dado nada, no ha dado ningún comentario sobre que no hay que pagar los impuestos. El que no puede pagar no los pagará, salvo lo que son cargas sociales, que eso sí está permitido no pagarlas por un periodo, pero todo lo demás hay que pagarlo. ¿Qué evaluación, Orlando, haces en general de la forma en la que el gobierno se ha manejado en relación a los efectos económicos de la cuarentena? Bueno, en general las cuarentenas son siempre muy difíciles porque hay que lograr que la gente de improviso no se mueva, que se mantenga en su casa, que salga solo para ir a comprar digamos, al supermercado o a la farmacia, o ahí que tiene que ir a un lugar de comería o algo así, cargar nafta, pero nada más. Yo creo que el gobierno se manejó bien, y el hecho de que no cumplió exactamente con el tema de la propuesta de deuda, también hoy es, digamos, 16 de abril, tuvo 16 días de atraso, 17 de abril, pero ya está cumpliendo con la propuesta de la deuda, y está bastante enfocado ese tema, me parece, con todo lo que es la inversión legalmente extranjera. Y me parece que va a andar, yo creo que bastante bien, porque ha sido inteligente la propuesta que está usando el gobierno ahora. Orlando, entre la pandemia y la situación de Argentina que ya existía, ¿no? ¿Qué porcentaje de importancia le das a la apertura gradual de actividades que sería en principio hacia luego del 26 de abril? ¿Qué peso tiene eso sobre la economía real? ¿Cuán determinante? Bueno, yo creo que eso se va midiendo bien con la venta de nafta, que es cuántos autos o cuántos colectivos circulan, y aumentó un 10% en este periodo, pero es bajo la circulación. Yo creo que ahora se va a ir a una cuarentena administrada por el gobierno, va a ir aflojando distintos sectores, también la construcción de obras públicas simples, como la construcción de una calle, una zanja o algo así elemental, que creo que va a traer también ocupación para la gente
que es monotributista y que no tiene recursos. Me parece que para mí está bastante bien. Por supuesto que no todo el mundo coincide a veces con esto, pero yo creo que el gobierno se encuentra con una dificultad grave y la está enfocando lo mejor que puede. Muy bien, bueno, Orlando, muchas gracias por tu análisis. Cerramos así el programa de hoy con las palabras del economista Orlando Ferreres sobre esta situación tan compleja que estamos atravesando y el manejo que viene haciendo el gobierno de la misma. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.